señores, distinguido público, muy buenas tardes y bienvenidos al Teatro Payá. Hoy celebramos con todos ustedes un día muy especial para todos nosotros y nosotras, el día en honor a la Virgen del Pilar, patrona de Aragón y de España. Esta mañana hemos participado en una Eucaristía en su honor y ahora estamos aquí, a punto de iniciar este festival, en el escenario del magnífico teatro que nos brinda la ciudad de Burriana, nuestra ciudad. Queremos aprovechar la ocasión para agradecer las ayudas recibidas, tanto sociales, culturales como económicas, de las instituciones en el ámbito local, provincial y autonómico. Año tras año, con esfuerzo y dedicación, intentamos difundir nuestra cultura y folclore aragonés. Deseamos que sea del agrado de todos los paisanos y simpatizantes que nos siguen y que aprecian la labor que realizamos. Queremos destacar y agradecer al Ayuntamiento de Burriana y especialmente a la Concejalía de Cultura su apoyo y dedicación, que nos animan a que cada día vayamos creciendo en todos los aspectos. Muchas gracias. Bueno, ya no enredo más. Vamos a empezar con la primera actuación del festival. El grupo de baile que hoy nos acompaña viene de la Casa de Aragón de Sagunto y nos interpretará una jota peculiar, cuyo inicio es un ritmo de malagueña y que poco a poco va introduciendo el ritmo de jota. Es la jota del ta y del te. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo de baile. Papo.
Empezamos el repertorio de los cantadores con un miembro amateur de la Escuela de Canto, Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Nules. Ha empezado algo más de 2 años y ha participado en varios festivales. Nos ofrecerá 2 gotas de estilo. Con todos ustedes, Avelino Edo. El segundo cantador de la tarde es natural de Burriana, marinero de profesión y gran aficionado a la música. Lleva ya 4 años con nosotros y su progresión ha sido notable. En la tarde de hoy nos interpretará un par de jotas de estilo de las que a él le encantan. Recibamos al polifacético Baptiste Gascó.
pues mago de Es el momento de la rondalla del centro, la cual entra en acción ofreciéndonos una pieza instrumental dentro de la variedad de las polcas. La polca Sierra de Espadán es una melodía que nos ha llegado como herencia del repertorio de los dulzaineros, los Leones de Almedija. Con ustedes, la ronda del Centro Aragonés de Burriana. Las jotas de ronda son la manifestación más genuina de lo que fue la jota de antaño, el pueblo unido y cantando. Nuestro grupo de canto se une para ofrecerles el siguiente estribillo aragonés, el rondador. Démosles un caluroso aplauso.
La siguiente jota recrea una escena habitual, cuando las mozas acudían con sus cantaricos a por agua a la fuente y los mozos iban a su encuentro una vez terminadas las faenas del campo. En la fuente se daban lugar encuentros amorosos que a lo largo de los tiempos han quedado reflejados en obras teatrales, zarzuelas, películas costumbristas y, como no, en la siguiente jota. Con todos ustedes, la jota de los cantaricos. Eso no aguanta el palo. Mira, todo eso. ¿Yo? Toda la ropa. No tenemos ropa.
La siguiente cantadora es conocida por todos los presentes. Natural de Saliente Gallego, Huesca, aunque de pequeña se trasladó al puerto de Sagunto. Tras un periodo de inactividad jotera, retoma el canto en el 2012. Hoy nos ofrece la plegaria aragonesa de Conchita Puello. Con ustedes, Cristina Blasco. A continuación, uno de nuestros cantadores, Marcial Camino, nos ha hecho una petición y quiere dedicarle una sentida jota a su primo Joaquín. Con todos ustedes, Marcial Camino.
la botella que habéis llegado. La siguiente pareja nos deleitará con unas jotas que juegan con las palabras en un tono burlesco. Las conocidas jotas de picadillo. Marcial Camino, natural de Alcalá de la Selva, y Elena, nacida en Teruel capital y residente en Burriana, nos van a divertir con esas típicas jotas. Con todos ustedes, Marcial Camilo y Elena. Vamos a ver si esta mujercita mía me trae la merienda. Hay las ovejas, está bien. Venancio, que ya estoy aquí, lo llevo. Ah, ya estás aquí. Ah, te veo. Como Panolete. Hombres. Hizo Dios a la mujer de la costilla del hombre. Hizo Dios a la mujer la lengua le salió larga, lo demás lo hizo muy bien. Lo demás lo hizo muy bien. De la costilla del hombre. De lado. Dos coquinitas, y ahí se empareja como la radiación. Me
levantes, vamos a hacer un pequeño concurso, ¿vale? Camilo da un paso al frente, aplaudís lo que os parezca, ¿vale? Y después Elena da otro paso al frente y aplaudís lo que queráis, ¿vale? Venga, vamos para allá, Camilo. ¡Vamos! Bueno, pues ahora le toca a Elena. Bueno, aguantad un claro, Camilo, que digas que hombres. Y hace 3 por lo ninguno. Porque tampoco... Cuéntame qué más. Y seguimos con los bailes. En esta ocasión, la Jota de Huesca, creación de Carlos Vidal, gran bailador, coreógrafo y maestro de bailadores. Con todos ustedes, la Jota de Huesca. ¡Vamos, Pepe!
La siguiente intérprete es ya conocida por todos ustedes. Es natural de Caudiel, Castellón, con una trayectoria de más de 25 años. Realizó su último trabajo musical al Jota a principios de 2013. A continuación, Ana nos cantará dos jotas de estilo. Con todos ustedes, Ana Navarro. El siguiente paso doble, J, Amor que vienes cantando, lo van a interpretar Jorge Peiró y Ana Navarro, y la rondalla del Centro Aragonés de Burriana. Es una jota muy famosa en el folclore aragonés. Con ustedes, Amor que vienes cantando.
La jota del Bajo Aragón es la más compleja y posiblemente la más antigua en comparación con la de Huesca y la de Zaragoza. Concretamente, la de Alcañiz, considerada de estilo puro, tiene un ritmo relativamente rápido, alegre, donde se dan unos ágiles saltos y se chocan las piernas al saltar. Con ustedes, el grupo de baile nos interpretará la jota de Alcañiz con una variante cruzada. Con todos ustedes, la jota de Alcañiz. ¡Papo! La siguiente pieza instrumental, interpretada por nuestra rondalla, es un pasacalle compuesto por José Antonio Bellido Alceba e inspirado en el céntrico barrio del Cinto de Tarazona. Con ustedes, la rondalla del centro.
una ronda en Linares de Mora, pueblo natal de su padre, y poco después empezó a formarse como cantador. Ha participado en numerosos festivales folclóricos, rondas, misas baturras, concursos. Desde hace unos años asume las riendas del grupo de canto del Centro Aragonés de Burriana. Sus grandes éxitos se ven reflejados en su primer disco jotero publicado a finales del año pasado y titulado Pueblo que canta no muere, que al finalizar el festival lo podrán adquirir en la salida del teatro. Hoy nos interpretará un par de jotas de estilo. Con todos ustedes, Jorge Peiró. Sois una comunidad bilingüe y Aragón, como muchos no saben, pero es trilingüe. Se habla fabla en la parte norte y en la parte este, se habla en las comarcas, pues se habla el catalán y el chapurreado en Valderrobles. Voy a hacer una jota en esta lengua. La siguiente jota, pues un día en mayo tenía que hacer una letra un poco larga, nueva, en Pina, y no me encontraba ningún estilo, así que hice un estilo propio. Es nuevo, es el primero, claro, pero bueno, hay que ir innovando un poco para que esto no se muera. Entonces es un nuevo estilo con una letra que va pues, un poco a hablar de lo que siento el día de hoy y bueno, pues ahora espero que os guste.
que arreglar. Hay que hacer un minuto, no sabía cómo hacerlo, pero bueno, la última frase dice: no tenemos que arreglar, que en Aragones pues no tenemos que dejar de luchar. Y esta frase última pues va enlazada, pues quería dedicársela especial a nuestro amigo y presidente Pepe, que tuvo un pequeño problema de salud. No quiero entrar en detalles, pero bueno, está aquí bien y... Conmigo, pues ilusión hacer un centro en Burriana y empezamos a hablar y tal, los estatutos, pues bueno, lo que pasa, y hasta el día de hoy, pues aquí estamos. Así que un gran aplauso para él. Y ahora una continúa. Qué bonitas palabras. A continuación, Alma Baturra, jota interpretada por el grupo de baile de la Casa de Aragón de Sagunto para todos ustedes. Un fuerte aplauso, por favor.
las jotas. A continuación, disfrutaremos de unas jotas a dúo. Para finalizar el festival, nos queremos despedir con la Jota de la Dolores, con el grupo de baile e interpretada por Jorge Llana. Agradecemos su presencia y esperamos que les haya gustado el festival, que con tanto mimo y cariño se ha organizado por parte del Centro Aragonés de Burriana. Con todos ustedes, la Jota de la Dolores.
¡Vamos, Oscar!